La modalidad educativa militar venezolana, como fenómeno educativo, surge de la necesidad de incorporar al sistema educativo nacional los procesos de educación de lo militar, que ya se encuentran en plena praxis desde lo jurídico, lo doctrinario y lo discursivo. Sin embargo, sus bases teóricas conceptuales no están claramente definidas ni articuladas en un constructo teórico que posibilite su comprensión e integración como área del conocimiento. En ese sentido, el propósito de la presente propuesta doctoral está dirigido a develar el constructo, así como la relación entre las categorías que la conforman. La exposición responde a la siguiente agenda. Momento 1, donde se aborda la aproximación, contextualización del fenómeno estudiado, el propósito de la investigación, su importancia y justificación. El momento 2, revisión de los antecedentes nacionales e internacionales, las delimitaciones teóricas y bases legales, la contextualización de las variables e identificación de las unidades de sentido. En el momento 3, la construcción de las bases ontoepistemológicas, la metódica y las especificaciones para recoger la información. Para la comprensión y acercamiento a la realidad del fenómeno estudiado, se observa que la educación, como proceso social, se enfrenta al reto de dar respuesta a una sociedad sometida a dinámicos cambios en un marco globalizador, donde se están generando una serie de factores de índole social, político, económico, ambiental y tecnológicas que ejercen presión sobre la educación. A esa realidad transformadora no escapa la educación militar, tensionada a una urgente y continua revisión de sus fundamentos, bases doctrinarias y teórico-conceptuales. En lo que respecta a la modalidad educativa militar en el nivel estratégico nacional, como fenómeno de estudio en la presente investigación, se aborda lo concerniente a la integración y coordinación de las acciones entre los distintos factores de poder del Estado, en lo económico, lo político y social, a fin de orientarlos a la consecución de los grandes objetivos nacionales para garantizar el bienestar de la población. A modo de evidencias de la atención sobre la educación militar, se observa que éstas provienen de 4 ejes. El primero, referido al cambio de objeto de estudio de lo militar, dado que a partir de la Segunda Guerra Mundial, la guerra deja de ser su principal objeto de estudio. Emerge así una corriente aperturista que incluye lo militar en los aspectos económicos, sociales y ambientales. Los problemas de seguridad adquieren carácter de políticas públicas atendidos de la sociedad y el Estado. Se reconocen un conjunto de nuevas amenazas y desafíos de naturaleza no militar dirigidas a afectar a la población. En el segundo nivel, en el eje de los escenarios, las amenazas han adquirido un carácter transnacional, obligando a los estados a articular fuerzas armadas como medio de defensa exterior y política de justicia interior, mientras que por otra parte debe adecuarse para dar respuesta a la profundización de los procesos democráticos, promoción de los derechos humanos y acercamiento de la población en sintonía con la evolución de las sociedades modernas. En el tercer eje, el referido a los espacios geográficos de actuación, las amenazas no militares han permeado de un continente a otro, convirtiéndose en problemas globales, donde Latinoamérica se mantiene como una zona de paz, libre de conflictos bélicos, pero impactada por problemas globales, generando perturbaciones en los procesos regionales. En el último nivel, en el eje de la finalidad, tensiona hacia la atención del bienestar y la seguridad del ser humano representado por el sujeto histórico. La complejidad de las nuevas realidades, escenarios, amenazas, confrontan a la educación militar exigiéndole una constante y rápida adecuación a dichas realidades, además de la formación de la ciudadanía para asumir responsabilidades en seguridad, exigiendo una educación en defensa con énfasis en dar respuesta a las nuevas amenazas y desafíos más que en las de orden militar puramente. Para contextualizar el fenómeno estudiado dentro del escenario venezolano, es necesario señalar que de forma general la educación militar venezolana obedece a esa realidad global y regional.
pero de forma particular y desde el punto de vista sociopolítico, la atención sobre la educación militar en Venezuela tiene su epicentro en la migración del sujeto estratégico al del sujeto histórico. El impacto de esa migración sobre la educación o de la modalidad educativa militar se observa en la siguiente comparación entre ambos sujetos, donde se observa que el sujeto estratégico está representado por el territorio, obedece al modelo defensivo territorial y tiene como objetivo la defensa territorial, y se asocia más al concepto de Estado, mientras que el sujeto histórico está representado por la población, obedece al modelo defensivo integral, cuyo propósito es el bienestar colectivo, exige además inclusión, participación, protagonismo y empoderamiento social, asociándose así a la noción de nación. Dicha migración genera cambios sobre la estructura de la nación, desde el marco constitucional del Estado democrático y social, de derecho y de justicia, en el que se reconoce al modelo participativo directo y protagónico por parte de la población, mientras que rompe con la exclusividad de la fuerza militar en lo relacionado a la defensa, impulsando así la corresponsabilidad ciudadana. Se evidencian además otros ámbitos de actuación diferentes a los geográficos. La preeminencia del sujeto histórico tensiona a la modalidad educativa militar en el nivel estratégico nacional desde las amenazas, riesgos y problemas que se confrontan contra el sujeto histórico, al sobrepasar el carácter disciplinar de las ciencias y artes militares, llevándolas a grados de realidad más complejos, confrontándola con un conjunto de factores antropológicos, sociales y epistemológicamente antagónicos, como son el manejo de la violencia legítima y el respeto de las garantías y derechos humanos. De igual modo se observa una baja pero progresiva y creciente participación de la población en los referidos programas, además de no existir demanda laboral y que estas actividades siguen muy aferradas a la exclusividad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Allí se avisora la necesidad de democratizar el acceso de la población y al conjunto de sus instituciones a programas educativos, tanto de orden formativa como de capacitación en torno a la materia. La sistematización de la investigación se aborda desde el interrogante sobre cuáles son los elementos teóricos conceptuales que conforman el corpus teórico que orienta la modalidad educativa militar venezolana en el nivel estratégico nacional desde la preeminencia del sujeto histórico. De allí se desprenden otras interrogantes relacionadas a develar cuáles son los elementos que constituyen la modalidad educativa militar, cómo ha evolucionado la educación militar en el nivel estratégico nacional en función de las nuevas concepciones de seguridad y de qué manera la naturaleza de la preeminencia del sujeto histórico orienta las bases del Estado-Nación desde el paradigma de la seguridad de la nación. Finalmente, ¿qué relación existe entre lo estratégico nacional, la modalidad educativa militar, la preeminencia del sujeto histórico para la obtención de la categoría que conforman el corpus teórico? En función de esa interrogante, se plantea el propósito general de generar el corpus teórico que orienta la modalidad educativa militar venezolana en el nivel estratégico nacional desde la preeminencia del sujeto histórico y los propósitos específicos de comprender el elemento constitutivo de la modalidad educativa militar, interpretar la línea evolutiva de la educación militar del nivel estratégico nacional en el contexto de las nuevas concepciones de seguridad, analizar la naturaleza de la preeminencia del sujeto histórico que orienta las bases de la nación venezolana desde la perspectiva de la seguridad de la nación, develar las categorías que se derivan de la relación entre lo estratégico nacional, la modalidad educativa militar y la naturaleza de la preeminencia del sujeto histórico que conforman el corpus teórico. En cuanto a la relevancia e importancia de la presente investigación, da respuesta a las líneas rectoras de investigación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana dentro del área de interés que abarca la defensa militar, puntualmente en lo concerniente a la educación militar. Del mismo modo,
da respuesta a las líneas de investigación de educación, integración y desarrollo regional que propone la Universidad Latinoamericana y del Caribe para generar espacios de reflexión y análisis sobre el fenómeno educativo. En cuanto a la pertinencia académica, pedagógica y educativa, esta se fundamenta en la aplicación y desarrollo teórico práctico para fundamentar la praxis del sujeto histórico, además de generar y fomentar la cultura de evaluación de los procesos educativos. Su pertinencia social se centra en la generación de indicadores de toma de decisión, la integración de los diferentes actores sociales, así como el empoderamiento social para la modelación de los procesos educativos venezolanos. La construcción del eje teórico referencial inicia con la revisión de un conjunto de antecedentes. En el ámbito nacional, Gómez fundamenta la pertinencia de la pedagogía crítica para el sistema educativo, la formación del sujeto histórico y la participación protagónica en la seguridad de la nación. Concluye que el vínculo entre educación y seguridad de la nación debe ser más estratégico, dado que en el marco legal se asocia la seguridad de la nación con la educación militar, marcando la primacía de este ámbito, mientras que en el resto del sistema educativo dichos contextos están dispersos e interconexos. Por su parte, Herrera formula una visión teórica de la seguridad de la nación en la educación universitaria que tribute a la corresponsabilidad social. Concluye que la universidad es socialmente corresponsable y requiere incluir contenidos que tributen a la praxis de la seguridad de la nación. Ambos antecedentes se vinculan con la propuesta doctoral al promover la participación de la población y que la educación responda a las políticas del Estado en materia de seguridad de la nación. En lo internacional, Ballesteros propone un método que facilite el establecimiento de estrategias de seguridad nacional a partir del empleo de los medios del Estado y la colaboración pública y privada. Concluye que la integralidad de la estrategia de seguridad orienta la sinergia del Estado ante la naturaleza cambiante y no militar de las amenazas, así como el carácter de políticas públicas de las acciones de seguridad mediadas por la participación de los distintos actores sociales. Se vincula a la propuesta doctoral al abordar la situación del campo laboral para la cual la modalidad educativa militar capacita. En otro antecedente internacional, Rodríguez genera una aproximación a un modelo teórico de participación social que favorezca la calidad de vida en el contexto de la educación venezolana. Concluye que el modelo educativo venezolano es cartesiano, influenciado por la simplificación, educando separatista y diferencialmente del contexto de saberes, de forma inconexa con el contexto que le da sentido y significado. Se vincula con la propuesta doctoral a revisar las estrategias que fomentan la participación y empoderamiento social en los procesos educativos venezolanos. El hilo argumentativo que sustenta la presente investigación se sustenta en tres ejes teóricos. El primero, se abordan los procesos de la educación militar, evidenciando su evolución en función de las exigencias de orden sociopolíticas, la metodología de los tres niveles para su estudio, así como los aspectos específicos del nivel estratégico nacional. En el segundo eje teórico, sustenta el planteamiento de la preeminencia del sujeto histórico, desde el direccionamiento de todas las acciones del Estado-Nación para garantizar el desarrollo, inclusión, participación y protagonismo de la población. El tercer eje teórico contextualiza el vínculo del Estado-Nación, la estrategia nacional y el bienestar colectivo en los procesos educativos. Las bases jurídicas de la presente investigación soportan la evidencia de los factores que orientan y a la vez presionan a la transformación educativa militar en función de la preeminencia del sujeto histórico. Ellas son la corresponsabilidad de la población con el Estado en materia de seguridad de la nación, la existencia de un ámbito constitucional donde se ejerce esa corresponsabilidad, el surgimiento de nuevas amenazas y su cohabitación con las de orden tradicional, la seguridad de la nación fundamentada en el desarrollo integral y a su vez en el trabajo y la educación,
la participación activa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el desarrollo integral de la nación y la unión cívico-militar. El abordaje ontoepistemológico de la presente investigación parte de una postura constructivista sociocrítica, en la cual se asume la existencia de un mundo de vida. Este mundo es distinto al físico, al ambiente, al de la naturaleza y al del universo. Se corresponde más bien con el de la creación del ser humano como representación de su realidad. Esto significa que los conceptos que permiten representar y ordenar su realidad se basan en percepciones. Ese mundo está conformado por fenómenos desde los cuales se comprende su existencia. Se trata de un conocimiento situado que responde a una realidad única y tal vez irrepetible y no generalizable, donde los significados y valoraciones interpretativas son construidos por sujetos que luego son impactados en esas mismas construcciones, lo que implica una relación que parte de la subjetividad y se valida intersubjetivamente como forma de construir la realidad humana. La metódica se asume desde una postura comprensiva e interpretativa de la realidad que descansa en la fenomenología hermenéutica desde la perspectiva de Husserl y Heidegger. La relación del referido método con la educación como fenómeno estudiado es una relación a partir de la noción de sentido, ya que los seres humanos reciben a través de la educación los significados que cada cultura le ha dado a su forma de relacionarse con el mundo. La misma está conformada en 5 fases, que coinciden con la estructura de la futura tesis doctoral, describiendo los aspectos cognitivos, el proceso, el producto a alcanzar en cada una de esas fases. Es así como en la fase 1 inicia con la ruptura de la percepción que el fenómeno es algo dado, que siempre ha estado allí y que no merita cuestionamiento, ubicando lo demás en un contexto sociocultural. En la fase 2 se pasa de sus manifestaciones perceptibles a su explicación teórica, fijándolo y aislándolo de su forma de relacionarse con el contexto sociocultural. En la fase 3 se construyen las vías paradigmáticas para su comprensión e interpretación desde lo ontoepistemológico para aproximarse a su lógica interna. En la fase 4 se devela la estructura teórico-conceptual y paradigmática para visualizar las relaciones que lo vinculan en su interioridad. En la fase 5 se manipulan las relaciones, nexos y analogías que vinculan esa interioridad hasta conformar un cuerpo teórico que le dé explicación. La construcción metodológica de la futura investigación responde al paradigma cualitativo bajo un diseño emergente de tipo documental, cuya principal fuente de información proviene de las unidades de sentido. Su nivel es explicativo descriptivo. Agradezco la atención prestada y quedo atento a sus consideraciones.